noches, Dios les bendiga. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, y maravilloso, donde nos da la oportunidad, Padre, de estar una vez más aquí reunidos, Señor. Te doy gracias por los que ya están aquí, Señor. Apresura los pasos de los que van a llegar, Padre, y que tu nombre se glorifique, y que te manifiestes, oh Dios, en la vida de cada uno, Padre, y que todos juntos, Señor, todos juntos podamos aprender algo nuevo esta tarde. Que no nos vayamos como llegamos, Señor, sino que nos vayamos llenos de tu presencia, de tu amor, de tu gozo y de tu paz, Señor. En el nombre precioso y hermoso de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, bienvenidos. Están en su casa, amén, la casa del Señor. La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Y aquí vemos más de 3. Amén. Entonces, hoy quiero hablarte de que tú lo puedes hacer. Tú lo puedes lograr. Hay cosas que en tu vida probablemente las dejaste para mañana, o dijiste más después la hago, o lo intentaste y no lo pudiste hacer. Pues hoy en la palabra de Dios te voy a presentar lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Y así como me habló a mí, le pido mucho al Señor que te hable a ti y te ayude a poder realizar lo que no has concluido. Amén. Gálatas 2:20 dice, y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo estoy injustamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado Dios, te damos gracias y te bendecimos. Yo predico porque estás conmigo. Paso un carbón encendido en mis labios, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Padre, hablándole a tu pueblo, hablándole a tu gente, Señor. Bendecimos, oh Dios, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a nuestros hermanos en Pakistán, Señor, a nuestros hermanos en Poza Rica, Veracruz y en Hidalgo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que no solamente abran las ventanas, sino las puertas de los cielos, para que ellos puedan mirar tu misericordia, tu compasión y tu amor, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Empiezo con una pregunta que quiero darle a todos. ¿Cuántas cosas dejamos inconclusas en este año? Ya faltan 3 semanas para que este año se termine, hermanos. El 21 se fue más bien ya se fue. ¿Cuántas cosas no pudimos realizar? ¿Cuántos planes o metas nos propusimos y no lo hicimos? ¿Sí? Muchas veces comenzamos cosas, muchas veces empezamos, pero no podemos terminar, porque no sabemos cómo hacerlo. ¿O por qué las comenzamos mal? Entonces, Dios tiene para tu vida y para mi vida una nueva oportunidad. Este año que viene, este año que comienza, Él te va a ayudar a concluir todo lo que no lograste en el pasado. Te da una nueva oportunidad en el Señor, hacer las cosas que no pudiste hacer en este año que está terminando. Dice que cada día sus misericordias son nuevas. ¿Sí? Pregunto, ¿qué cosas has querido alcanzar en lo espiritual y no lo lograste? Orar más, leer la Biblia. Jesús le pregunta en una oportunidad a sus discípulos, ¿no pudieron orar ni una hora? Cuando estás orando, cuando estás leyendo la Biblia, cada día, en este año,
que va a empezar para que podamos superar lo que no logramos hacer este año, lo podamos hacer el próximo año que viene. Tenemos que aprender algo, hermanos. Tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros para que en este año o lo que resta de nuestra vida podamos ver los planes de Dios para nosotros. Nadie te ha escogido. Probablemente nadie ha puesto la mirada en ti. Probablemente nadie cree que tú puedes hacer algo, ¿verdad? Y podemos ver un ejemplo bien precioso en la Biblia. ¿Te acuerdas cuando fue Samuel a ungir el nuevo rey de Israel? Que fue a la casa de David y que su papá solamente dejó en casa a los hermanos más grandes, más bien parecidos, y David, como era el más chiquito, el más chaparrito, nosotros decimos en mi país el más ñango, ¿verdad? Lo traían por allá cuidando las ovejas, cuidando los animales. Entonces, en esa historia de David, nosotros podemos darnos cuenta que ni aún su padre creía en David, ni aún su padre podía entender el llamado que Dios tenía para David como próximo rey de Israel. Miramos que el profeta Samuel llega a su casa, ¿sí? Nosotros vemos también que hemos visto por poco, especialmente cuando uno está en una congregación, que la gente lo ve, no, pues este hermanito está recién convertido, este hermanito está en su primer amor, este hermanito esto, este hermanito lo otro. Pero yo no dudo que uno de esos hermanitos pequeños pueda ser un gigante en la palabra de Dios, pueda ser un gigante en las cosas del Señor, ¿sí? Este es el año que viene. Este año que viene es el año que Dios, escucha, soñó para tu vida. En este año que viene vamos a poder alcanzar, a lograr lo que no logramos en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entender 3 razones que Dios nos va a ayudar para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios ha puesto en tu corazón deseos. Dios ha puesto intenciones en tu corazón. Por eso Dios te dice, tú lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos da la estrategia para lograr lo que no podemos alcanzar. Otro ejemplo que te puedo dar es cuando Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos, se encontró con Jesús. Dios empezó a revelarle su amor y fue tan fuerte la transformación de su corazón que este hombre se convirtió en el apóstol Pablo. De Saúl a Pablo, ¿sí? Él seguramente había pensado, yo quiero alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida. Y cuando uno tiene el anhelo que se desaten las bendiciones de Dios, las bendiciones se desatan. Las bendiciones vienen de parte de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desearlo. Tenemos que desear que se desaten esas bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Mira, en Gálatas 2:20 vamos a encontrar 3 verdades espirituales que nos enseña el porqué de esta declaración. Cuando decimos, ya no puedo hacerlo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la primera verdad espiritual, hermanos, es que
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando tú y yo estamos crucificados con Cristo, queremos decir que nuestro yo, la vieja naturaleza, lo carnal, la naturaleza caída, la naturaleza esclava, la naturaleza del pecado y los planes del enemigo no tienen comunión con el Espíritu Santo. En otras palabras, ya no tienen poder sobre nosotros. Por eso es que nosotros podemos resistir el pecado. Tú y yo podemos resistir la tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y a esto se refiere a la máxima autoridad en nuestra vida en Cristo. Pablo lo dice y lo declara, que ya no vive él, porque él está crucificado con Cristo. Tú y yo estamos crucificados con Cristo. Las cosas viejas han pasado, todas vienen y se hacen nuevas. Amén. Entonces, esa es la primera verdad espiritual. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. La segunda verdad es que más vive Cristo en mí. Y esto revela el poder y la autoridad de parte del Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque a través de la declaración de nuestras palabras, a través de la imposición de manos, nosotros podemos bendecir o maldecir a otros. ¿Sí? La tercera verdad, hermanos, es acerca de vivir una fe y una confianza. ¿Sí? Porque la Biblia dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ¿por qué puedo hacerlo? Porque deposité mi fe, mi confianza en Dios. ¿Sí? Pablo lo dijo así, de una manera, parafraseándolo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo confiado en Dios. ¿Sí? Hay mucha gente que nos dice que nos quedemos tranquilos, que confiemos en ellos y que se van a acordar de nosotros. Yo te aseguro que esa gente que te dice no te preocupes, yo te voy a ayudar cuando tenga o cuando yo pueda, el día que pueda y que tenga, ni de ti se va a acordar. Pero mira lo que dice la Biblia, que nuestra fuerza, nuestra confianza viene de Dios. Dios es el que abre las puertas, hermanos. El Señor es tu fuente de recursos, de donde proviene la victoria para tu vida. ¿Sí? Número uno, yo no puedo hacerlo porque tengo una nueva posición en Cristo. ¿Cómo? ¿Yo puedo hacerlo porque tengo una posición en Cristo? Sí, hermano. Con Cristo estoy justamente crucificado. Entonces, ¿lo podemos hacer? Claro que sí lo podemos hacer. Yo estoy crucificado con Él. Es Cristo quien ahora vive en mí. Entonces, el que va a hacer la obra, el que va a hacer el trabajo, no eres tú, no soy yo. Es Cristo. Por el poder del Espíritu Santo se va a hacer. En Romanos 6, dice el apóstol Pablo y nos aclara este punto de la crucifixión, que a través del paso de la fe que debemos dar como cristianos, el bautismo simboliza el dejar atrás las cosas del mundo al salir del agua y declarando una vida nueva en Cristo. Amén. Pablo lo que está diciendo es que su yo, que estaba identificado o atraído por el pecado, ya fue crucificado con Cristo en la cruz. Y el hombre pecador se quedó en la cruz colgado. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora tenemos el Espíritu de Cristo que nos permite ser libres de la esclavitud, ser libres de la tentación. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado, sino para que sirvamos a Dios. Hoy somos servidores de Dios. ¿Sí?
Lo segundo, Jesús vive en nosotros y ese Espíritu es quien produce las maravillas y los milagros. Mas vive Cristo en mí. Porque el poder no es de nosotros, la autoridad no es de nosotros, la autoridad es de Cristo. Porque todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús va a ser hecho. ¿Sí? ¿Qué cosa hizo Dios en la Biblia a través de su Espíritu? Bueno, con el Espíritu Santo pueden ocurrir cosas maravillosas y cosas sorprendentes. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ezequiel 37, donde habla del valle de los huesos secos, que se transformó en un ejército. Eso fue con el poder del Espíritu Santo. Ezequiel 37. Entonces, el Señor allí podemos mirar que le mostró al profeta Ezequiel una visión que lo llevó hasta donde había una gran batalla, en ese monte que estaba lleno de huesos y totalmente secos por el pasar del tiempo. Y el viento modificó su posición, dispersándolos por todo el valle. Y en medio de esa escena dolorosa, Dios le pregunta a Ezequiel si esos huesos vivirán. Y él le responde, tú lo sabes. Dios sabe todo, hermanos. Dios tiene poder y autoridad. Entonces, inmediatamente Dios le dice, declara por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? En otras palabras, di por el poder del Espíritu Santo. Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla en este valle de huesos secos. Cuando te sientas cansado, cuando sientas que no puedes, así dile, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos sobre este valle de huesos secos. Porque vas a comenzar a recobrar vida otra vez. Amén. Entonces, en ese valle de huesos secos, hermanos, representa mucho caos. Tal vez situaciones por las cuales tú y yo hemos atravesado. Por luchas, por batallas, como el desprecio de los demás, la soledad, el dolor, la violencia, tanta cosa, hermano. ¿Amén? Entonces, esa es una realidad de las grandes familias de estos tiempos. Es una realidad de muchos de nosotros, ¿sí? Pero el Señor te pregunta hoy, ¿podré yo hacer algo por tu vida? ¿Podré yo ayudarte? Te dice el Señor. ¿Podré yo modificar esa realidad que te toca atravesar en este tiempo? Y así como Ezequiel comenzó a decir la palabra de Dios sobre esos huesos, así tú y yo debemos empezar a hablar. ¿Para qué? Para que se vaya recobrando el orden natural, para que se vaya levantando lo que tiene que ser levantado. Eso quiere decir que Dios va a empezar a soplar primero para que produzca ese orden. Dios va a traer un nuevo orden a tu casa, a tu familia, a tu vida. Tú vas a estar bien. Amén. Amén. Si Jesús vive en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús vive en ti y en mí, tenemos el poder y la autoridad para poder desatar las palabras de poder. En otras palabras, para desatar la bendición de lo que hoy no podemos ver, para que mañana se haga una realidad. Nosotros no podemos cambiar, no podemos transformar lo que hay. Solamente lo puede hacer Dios. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer? Tratar de relajarnos, tratar de entender que es con el poder de Dios. Sí lo podemos hacer, sí lo puedo hacer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Lo tercero, hermanos, tenemos que vivir en la fe y la confianza. En otras palabras, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivamos en la fe. Lo que hacíamos antes, ahora hagámoslo en la fe del Hijo de Dios.
porque Él se dio por amor a nosotros. Dice la palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos amó tanto que nos dio, dice su palabra, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sí? No hay otra autoridad, no hay otro poder dado a los hombres, solamente Jesucristo. Es en Jesucristo. Por eso el Señor te dice que este año que viene vamos a empezar con el pie derecho, y aunque todavía no empieza y aunque todavía no termina diciembre, prepara tu corazón, prepara tu mente, porque Dios va a hacer algo hermoso y precioso en nosotros. Te pido en el nombre precioso de Jesús que dejes a un lado la desconfianza, que dejes a un lado la duda, deja el temor, comienza a confiar más en Dios, ¿sí? Porque Dios dice su palabra que tiene cuidado de nosotros. No hay mejor cuidado que el cuidado de Dios. Podrás tener la máxima protección del hombre, del mundo, pero no tan grande como la de Dios. No hay mejor enseñanza que sus sagradas escrituras. No hay mejor guía que su palabra, ¿sí? Él es, dice la Biblia, el buen pastor, ¿sí? Él es el que te va a llevar a mejores pastos. Él es el que te va a llevar como esa oveja que a veces quiere desviarse y que comete errores, pero con su cayado lo jala con amor y lo endereza y lo lleva a beber agua, porque el Espíritu de Jehová está sobre ti. Y es tiempo de levantarnos y es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar, porque ahora ya no somos nosotros, es Dios. Dios te dice, hoy yo unjo tu cabeza con aceite para que tu copa esté rebosando. Y es Dios el que te quiere bendecir. Por eso vienen tiempos largos y hermosos donde el Espíritu Santo va a traer paz, tranquilidad, sanidad, prosperidad. Y lo más importante, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede creer ni nadie puede entender, porque son cosas que se disciernen en el Espíritu, ¿sí? Hay que aprender a empezar a mirar con los ojos del alma y permitirle a Dios que haga la obra, porque Dios lo va a hacer. Dios viene con grandes bendiciones para su pueblo. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito a que empieces a hablar palabras positivas, que empiece tu boca a bendecir, que si alguien nos ofende, no le hagamos caso, sino que simplemente lo bendigamos, porque la bendición de Dios, hermanos, cubre infinidad de temor, de preocupaciones, porque Dios es grande y Dios te ama y Dios quiere hacer grandes cosas. Por eso Él es la máxima autoridad en nuestra vida. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Que nunca se te olvide. Esta mañana el Señor me dijo, este año que viene va a ser un año de bendición para tus seres queridos, para tu familia, para la congregación. Ninguno se va a quedar atrás, ¿sí? Porque Dios bendice al 100 por 1, dice su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como David, que lo ignoraron, que lo hicieron a un lado, que lo marginaron porque era el más pequeño de la familia, así Dios te dice, tú eres mi pequeño en quien yo he puesto mi mirada, y yo lo hice una vez y lo voy a volver a hacer una vez más. ¿Por qué? Porque si te tienen en poco, Dios te va a poner en alto, en grande, donde mucha gente te va a ver y te va a reconocer que Dios
es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te quiere levantar como un gigante, pero tienes que creer para poder alcanzar otro nivel espiritual y que vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora vas a poder orar sin temor. Ahora vas a poder ayunar sin decir que no puedes. Vas a tener un hambre de leer la palabra de Dios como nunca la habías tenido, porque vas a tener que absorber más y más del poder de Dios sobre tu vida. Dios tiene cosas nuevas para ti. Te va a ayudar a terminar lo que no habías terminado. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y Dios quiere hacerlo una vez más por nosotros. Lo hizo en el pasado, lo vuelve a hacer contigo en esta época. Por eso Dios una vez más te dice: deja a un lado la duda. Deja a un lado el temor y comienza a confiar en mí. Porque Él tiene cuidado tuyo. Él está al pendiente de ti. Y Él es el mejor para ti. Por eso te digo, Dios quiere cuidar de nosotros. El Salmo 23 dice, ¿verdad? Unjo tu cabeza con aceite y tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te guiarán todos los días de tu vida, y en mi casa morarás por largos días. Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo. Este es el tiempo del Señor para ti y para mí. Así que deja que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en tu vida y permítele que se manifieste, porque este es el tiempo de Dios para nosotros. Somos esos huesos secos del que habla el profeta Ezequiel. Y el Señor ha hablado y el Señor ha dicho su palabra, y no te vas a quedar sin la bendición de Dios. Amén. Porque Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable para que hoy escuchara su palabra, para que escuchara su voz y dijeras con tu confianza, con tu boca así: yo lo puedo hacer. Amén. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. ¿Recibieron? Amén. Yo sé que sí, yo sé que Dios nos habló, yo sé que Dios nos tocó a todos. Amén. Y sé que Dios tiene algo especial para nosotros este año. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que viene a tiempo y fuera de tiempo. Mas nunca regresa a ti, Señor, sin hacer el trabajo que tiene que hacer con nosotros. Amado Dios, te pido perdón, Señor, por toda la congregación, Señor. Te pido perdón por mi vida, Señor, y por los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros mismos nos marginamos, nosotros mismos decimos que no podemos hacerlo, pero tú, Señor, que tienes el poder y la autoridad, Señor, para hacerlo, lo vas a hacer tú, Señor. Muchas veces nos marcaron, muchas veces dijeron que no podíamos o que no teníamos la capacidad, Señor. Pero yo creo con todo mi corazón, Señor, que ahora que ya no vivimos en el mundo y vivimos juntamente contigo crucificados, no lo vamos a hacer nosotros, Señor. Lo vas a hacer tú, Señor. Porque es tu obra, Señor. Tú la empezaste. No la empezamos nosotros, Señor. La empezaste tú. Es tu fe, Señor. Por eso, en esta hora, Señor, te pido que aumentes nuestra fe. Que ninguno de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de las redes sociales, se queden sin su bendición, Señor. Que todos sean llenos de poder, de autoridad, de gozo, Señor. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente tú puedes dar, Señor. Si alguien está enfermo, te pido en el nombre de Jesús que descienda tu aceite de sanidad, Señor, y sánalo, Señor. Si alguien
está triste, dale óleo de alegría, Señor. Si a alguien le hace falta alimento, comida, Señor, provéele, Señor. Que su arteza de amasar, Señor, tenga, Señor, especialmente en estos días, Señor, de compartir, de regalar, Señor, de bendecir a otros, Señor. Que mis hermanos en Pakistán, Señor, este 21 de diciembre, Señor, que tengan su fiesta, Señor. Que celebren el nacimiento de Jesús, Señor. Mucha gente se queja, Señor, pero ellos no tienen que comer, Señor. Ellos no tienen como nosotros, Señor. Nosotros despreciamos, oh Dios, lo que tenemos aquí, Señor, pero ellos no tienen, Señor. Te pido que proveas, Señor, que toques el corazón, Señor, de mucha gente, Señor, y que pueda ayudarles, Señor. Y a nosotros, Señor, danos trabajo, Señor, y danos la oportunidad, oh Dios, de poder bendecirles, Señor, y seguirles ayudando, Padre. En el nombre precioso y bendito de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.